nombre, Padre. Gloria es tu nombre, Jehová. Lo que ahora soy y lo que seré, le entrego a ti, mi Salvador. Sí, Señor. Por siempre y siempre te alabaré. Por siempre y siempre te adoraré. Por siempre y siempre te cantaré. Por siempre y siempre te bendeciré, levanto hoy mis manos a ti para alabarte, mi Señor. Díselo. Lo que ahora soy y lo que seré, lo entrego a ti, mi Salvador. Por siempre. Por siempre y siempre te alabaré. Por siempre y siempre Señor, Padre, esta mañana levántate, porque a siempre y siempre tenemos tu nombre en esta mañana. Oh Padre, nos siempre alabarte, alabarte, a ti, al Santo, al Moreno, a ti te alabamos, Señor, de corazón en esta mañana, te alabamos, te alabamos. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, Señor. Gloria a Dios. Amén, Dios es bueno. Amén, sí, Señor. Sean bienvenidos, hermanos, en esta mañana a la casa, al mejor lugar, la casa del Señor. Así que no es cualquier cosa que usted esté en este lugar esta mañana. No es cualquier cosa, es un privilegio, el más grande de los privilegios, estar en poder juntos, unánimes, alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre. Y ahora vamos a saludarnos y le decimos a nuestro hermano, es usted un privilegiado, hermano, estar en este lugar. ¿Quién de los que estamos acá hemos tenido, o quizás en este momento tengamos un árbol como eso? Más grande, más pequeño, un árbol. En nuestro camino que nos impida continuar, que nos impida avanzar, que nos impida seguir. ¿Y qué actitud hemos tomado frente a ese obstáculo, frente a ese árbol en nuestro camino, en nuestra vida? Muchísimas veces nosotros actuamos así. Sin importar los obstáculos, vamos para adelante, porque son mis planes. A veces Dios nos pone obstáculos en nuestro camino para que hagamos un pare, pero nos dejamos llevar por emociones, por nuestras sensaciones, por el futuro que se proyecta bastante atractivo. Pero claro, en el momento que las cosas no nos salen como nosotros pensábamos, ahí sí venimos y decimos, Señor, ¿pero por qué? Pero antes de hacerlo, no fuimos capaces de colocar esos planes en las manos del Señor para que Él fuese llevándolo conforme a su voluntad y conforme a mí me conviene. O quizás también hemos actuado como el policía, evadimos nuestras responsabilidades, dormimos y esperamos que otros solucionen el problema. Y después sigo como si nada. O de pronto, como los demás, nos paralizamos, nos estresamos, gritamos, corremos, peleamos, hacemos de todo, pero menos enfrentar el problema y mirar cómo puedo salir de él. O quizás eres y soy como ese niño que en el momento determinado, en medio de tanto caos, bajo una tormenta, toma la decisión, se pone frente a ese árbol y dice, aquí hay que hacer algo, hay un problema, y toma la decisión de moverlo, ¿sí? Y vienen otros niños a ayudarle. Y es ahí, en ese momento, cuando los niños toman la iniciativa, que demuestran que solamente hay límites, que solamente hay barreras, pero en nuestra mente.
porque ellos en su corazón tienen la seguridad que lo pueden quitar, que lo pueden hacer. Y es así como otras personas se animan también a ayudar a quitar ese obstáculo, ese árbol que hay en ese camino que no les permite seguir llegar a los lugares que ellos quieran. Deuteronomio 20, del 1 al 4, la palabra del Señor dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienen caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Solemos decir: vamos a alabarle y a exaltarle a Él, a glorificar su santo nombre una vez más. Que no se canse nuestro corazón, que nuestro espíritu esté siempre ungido con su divino aceite para poder alabarle con gozo. El primer obstáculo para todo somos nosotros. Así que pidámosle al Señor en esta mañana que eche fuera toda aquella debilidad que tenemos y que sea Dios abriendo las puertas y abriendo nuestro corazón para que le alabemos y le adoremos con toda libertad y podamos pisar fuerte sintiendo que el Señor va delante nuestro. Amén. El Señor hará morir la majestad de su voz. Y tendremos este día una canción. Vendremos con gozo
Quiero declarar que esta mañana el poderoso de Israel está conmigo, que
Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Estamos gozosos, realmente estamos muy contentos por el día que tuvimos ayer en el Calvario. Reunimos unos cuantos hermanos, fuimos a hacer la obra de Dios. ¿Y cuántos están orando por el evangelismo? Por el ministerio de evangelismo. Están orando, ¿verdad? Les damos las gracias por las oraciones. Y queremos en esta mañana decirle que hay muchas formas de colaborar con el ministerio del evangelismo, pero 4 son muy importantes. Y una de ellas es ir con nosotros, ir con aquellos que tienen el sentir, el compromiso, ¿verdad? El que un día nosotros también se nos predicó del Evangelio y tenemos en nuestro corazón ese ardiente deseo de que otros también conozcan, ¿verdad? De esto que es tan importante, la salvación, que se unan a nosotros, que se acerquen a los que están al frente, que pregunten, que se interesen, ¿sí? A partir de esta semana íbamos a empezar nuevamente. Los martes después del culto nos quedamos un ratito, preguntamos, aprendemos a cómo compartir la palabra, apoyar al grupo que está al frente, ¿verdad? Pero también hay una forma que es muy especial y es orar, apoyar a los hermanos en oración, ¿verdad? En ayuno, en búsqueda, en pedirle a Dios que haga algo tan grande como lo está haciendo, porque lo estamos viendo. Dios está haciendo algo precioso en la ciudad, amén, lo creemos y lo declaramos. Pero también hay otra forma, y es colaborando económicamente. Hermanos, cada material que nosotros usamos para llevar adelante este evento, los materiales que se usan salen dinero. Y nosotros necesitamos la colaboración de los hermanos. Y les recuerdo que somos un grupo, somos parte del cuerpo de Cristo y como tal nos necesitamos unos a otros. Hermano, yo le necesito a usted y usted me necesita a mí, ¿sí? Entonces, entre todos llevamos adelante esto que es un mandamiento, ¿sí? Que Dios nos puso, que Jesús mismo nos dejó, ¿verdad? Y bueno, es todo lo que podemos decir. Decirle que ayer estuvo precioso, que hubieron hermanos de otras iglesias también que estaban impactados de lo que nosotros estábamos haciendo. Y nosotros le dijimos, bueno, contágiense, porque así ustedes también en sus iglesias le dicen a sus líderes que hay algo precioso en Vigo que Dios está haciendo. Amén. Queridos, quería comentarle también del Facebook de la iglesia. No se olviden que está vigente. ¿Cuántos entran en el Facebook de la iglesia? Levante la mano los que entran. Ajá. Pues hay un montón de manos, pero nunca participan. Entonces ponga algún comentario, ponga amén, punto suspensivo, admiración, algo ponga. Y entonces por eso puse participación y borrado, porque si usted no pone, aunque sea algo que podamos ver que usted está haciendo parte, será borrado. No del libro de la vida, pero del Facebook de la iglesia. ¿Vale? Entonces, así que tiene un mesecito. Si en el mes no pone algo, hey, aquí estoy vivo, puerta. Quiero enseñar algo en esta hora a la iglesia. Hermanos, seamos sabios con lo que ponemos en el Facebook. A nivel personal también, a nivel iglesia desde ya, pero a nivel personal. Hay fotos que son muy personales. No las suba, hermano. Porque no quiero entrar en detalle, pero hay fotos que son muy personales, hay pensamientos que son muy personales. Seamos sabios en eso también. ¿Por qué la gente va a estar viendo mis intimidades en un momento determinado? Intimidades en mi casa, intimidades con mi marido, intimidades. Sea sabio en lo que pone, porque es un medio para bendecir, no es un medio para crear celos con otra persona. Porque a veces voy a poner para que vean que tengo. No. O de pronto, si estoy enfadado con fulano mengado, aunque esté en la China, voy a poner para que se dé cuenta lo que yo... No es el medio, hermanos. Hay que tener la valentía de hablar las cosas directamente. ¿Por qué pongo esto? Porque el Facebook a veces se llena de un montón de cosas que no edifican. Que lo haga la gente que no conoce al Señor, vaya y pase. Pero tú y yo que conocemos al Señor, seamos maduros y sepamos lo que ubicamos en el Facebook. Amén. Señor, gracias por este tiempo que juntos podemos estar. Queremos pedir tu bendición, Señor, en todo lo que hablemos. Y, Señor, y que al exponer tu palabra podamos entender y comprender lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo te voy a hacer una pregunta en esta mañana y quiero que tengas una reflexión. Hoy estoy reflexiva. Mire.
Si te dicen, dentro de un mes vas a morir, pero antes de morir te vas a ir 3 semanas a una isla desierta y te vas a llevar 3 cosas. Tienes que elegir 3 cosas que te vas a llevar. Puede ser lo que tú quieras y lo que tú desees. Piensa tú qué te vas a llevar. Tal vez alguno dice un coche, pues en la isla no te va a servir. Tal vez alguno dice, bueno, yo quiero hablar en esta mañana sobre algo que nos deberíamos haber dicho o haber pensado, yo me llevaría esto. Y quiero que ponga la hermana por favor el vídeo. El capítulo 8 y el capítulo 10, estamos ante lo que fue uno de los mayores avivamientos en el Antiguo Testamento. Se muestran los principios, queridos, que son fundamentales para el avivamiento, para lo que es la renovación espiritual. Lea en su casa desde el capítulo 8 capítulo 10, al capítulo 10 y podrá encontrar, y vaya sacando pautas que usted puede encontrar en la palabra. Pero en Nehemías 8, 1 al 3 dice: venido el mes séptimo, vamos a leer desde el anterior, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó, ¿cuánto? Todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza de las aguas, y que dice, dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, ¿estaba de qué forma? Yo te invito que entre todos leamos la última parte. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjese que el rollo de la Torá posiblemente medía aproximadamente 53 centímetros y podía tener 90 más o menos, 9 metros de largo. Inclusive habían encontrado en algún momento algunos rollos de 30, hasta de 30 metros han encontrado. Pero cuando empezaron a desenrollar y comenzaron a leer lo que decía la palabra de Dios, dice que el pueblo estaba, no algunos, estaban todos. Y estaban, no de cualquier forma, estaban atentos. Porque la actitud nuestra muestra mucho lo que nosotros podemos recibir. Tú puedes estar viendo hasta una película y estar pensando en otra cosa, ¿sí o no? Muchos de los que han estado viendo ahora el vídeo, mientras estaba el vídeo mostrándose, algunos habrán dicho, ¿cuánto falta? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Por qué? Porque nuestra mente vuela. Ellos dicen que estaban ahí, y cuando dice el escritor que estaban atentos, era porque el pueblo estaba atento, tenía hambre. Inclusive era una falta de respeto el hecho que delante de la palabra de Dios estuviese de cualquier forma. Cuando nosotros pensamos en esto, y cuando yo buscaba en el diccionario qué significa estar atento, y estar atento es fijar atención en algo, estar pendiente de algo o mostrar interés particularmente por una cosa. Aunque había mucha gente, pero me da la impresión por lo que dice la palabra que había un orden total porque la palabra tenía prioridad. Cuando de pronto nosotros vemos la actitud que ellos tenían, el que no estaban menospreciando la palabra, sino que ellos la estaban recibiendo y estaban comiendo lo que en ella se decía. Muchos de ellos habían estado por años en cautiverio y de pronto no habían ni oído lo que era la ley, más que por la transmisión verbal. Y hoy podían estar leyéndola, podían estar ahí escuchando lo que la palabra dice. Entonces no estaban ante cualquier evento, estaban ante un evento importantísimo, como era el resaltar la palabra de Dios. Ellos estaban expectantes. Inclusive unos versos más adelante dice que lo que, no sé si después tendremos tiempo de leerlo, pero dice que lo que Esdras decía, los levitas lo explicaban a los hermanos. ¿Por qué lo explicaban?
porque muchos de ellos no conocían el hebreo. Entonces lo traducían del hebreo al arameo y le explicaban lo que estaba queriendo decir. No sé cómo se habrán organizado, no sé cómo habrán estado para poder explicarle, pero ellos tenían la prioridad, que el pueblo escuchase, y no solo que escuchase, sino que aprendiese la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos esto, entendemos que la palabra del Señor no es cualquier cosa, queridos. En el capítulo 8, del verso 3 al 6, mire lo que sigue diciendo la palabra. Y leyó Esdras en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello exclusivamente, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Badán, Zacarías y Mesulem, perdón. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo de cualquier forma atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Esto, miren, esto es para que aprendamos. ¿Sabe que a veces nosotros cuando estamos en el culto, cuando se dice cualquier cosa, dice, amén, amén? Hay que saber a qué decimos amén. A veces se está en el culto y se dice, el diablo viene a atacarnos, amén, amén. El diablo quiere borrarte, amén, amén. No, amén significa así sea. Entonces cuando nosotros decimos amén en el culto, sea sabio y diga amén a lo que tiene que decir amén, porque eso es sabiduría también. Bueno, eso sea, guárdelo otra de la oreja por si en algún momento lo necesita, o para usted enseñar a otro, porque usted no creo que lo necesite. Bueno, mire, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Mire la actitud del corazón. Oyendo la palabra, se dieron cuenta que la palabra les hablaba. No cerraron sus oídos, sino que se humillaron y adoraron a Dios. Dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, sobre el cual. Y este fue el comienzo del avivamiento para ese lugar, hermanos, para ellos, para el pueblo. Y vivieron una etapa como un avivamiento, una etapa nueva, una etapa distinta. Y ¿sabe una cosa? Que nosotros tenemos que entender que este es el principio del avivamiento en nuestro país, en nuestra iglesia, en todo donde quiera que vayamos. El pueblo tiene que entender que si la palabra no forma parte de su vida, del diario vivir, de nada sirve. El pueblo tiene que entender que tiene que haber una humillación delante del Señor ante la palabra. La palabra viene como yo la recibo. Y no solo oírla, porque oírla oyen todos. Yo les he dicho a ustedes, les he contado que Marx, uno de los comunistas más tremendo y tremendo hombre en cuanto a déspota y un montón de cosas, pero el mejor discurso de su vida fue en base a Juan 17. Después usted léelo en su casa, ahora no lo busque, pero en Juan 17. Pero ¿cómo un hombre así con esa mentalidad? Claro, porque él la leía. Lo que pasa es que no la aplicaba. Y cuando tú lees la palabra, pero no la aplicas al diario vivir, de nada vale. Porque la palabra hay que aplicarla. Es vivencia para nosotros. Cuando de pronto nosotros vemos que este pueblo estaba ahí, con ese corazón contrito, con ese corazón humillado, dice la palabra, al corazón contrito y humillado, ¿qué pasa? No lo despreciarás. Sí. Yo te pregunto, volvemos con la reflexión, ¿no? ¿Cuánto le dedicas al día a leer la palabra? Y yo te pregunto, ¿cuánto le dedicas al día a meditar la palabra? Porque leerla podemos leerla, pero yo puedo también leer la cuenta del supermercado. Yo puedo también leer una revista de cómic. Yo también puedo leer una novela. Y tú también, ¿sí o no? Pero a meditarla, a dejarnos estar en ella, y no se necesita mucho tiempo, lo que se necesita es disposición. Porque cuando hay disposición, fluye.
Pero cuando no hay disposición estamos pensando en cualquier cosa mientras tenemos que estar pensando en la palabra. 10 minutos empleados, bien empleados, con la palabra son mejor que 2 horas mientras divagamos. La cuestión es mi prioridad, ¿es la palabra de Dios? ¿Mi prioridad es lo que Dios me está diciendo? Alguien me contaba hace unos días que todavía guarda las cartas de cuando el esposo se le declaró y una vez que se pelearon y se volvieron a arreglar y todo lo demás. Yo te pregunto, ¿cuántos de los que están aquí, yo me imagino que principalmente las mujeres, aunque hay hombres muy románticos y alabamos eso, pero ¿cuántas de las mujeres que estamos aquí en algún momento han guardado una carta, un detalle de su amado? ¿Cuántos lo siguen guardando? ¿Les da vergüenza? No, no es vergüenza. Al contrario, eso quiere decir que el amor está ahí todavía. ¿Y cuántos de vez en cuando sacan ese recuerdo y lo miran? O las fotos de la boda. Y se recrean. Y dice, ¡ay! ¡Qué tiempos! ¡Qué bonito! ¡Ay! Queridos, nosotros tenemos que saber que la palabra tiene que ser un deleite para nosotros. Y si no lo es, tiene que serlo, porque algo está fallando. ¿Saben que a través de mi historia, o de mi largo ir y venir por la vida, uno va viendo pautas en las personas cuando las personas van enfriándose en la fe? Y una de las pautas es esta: lo primero que se deja es la palabra. Se va dejando de lado, se va leyendo menos, se va teniendo menos cuidado de la palabra. Solamente la leemos cuando venimos los domingos a la iglesia. Otra de las cosas es la vida de oración. No se tiene vida de oración, no se tiene devocional, no se busca al Señor a solas. Vuelvo a decir, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar como debemos orar, buscando al Señor, no por obligación, sino por amor. Empezamos a ver, la iglesia la empezamos a ver mal. De pronto, sí, capaz que en la misma iglesia de siempre y todo, pero ya, no que los hermanos hay cotillería, no que los hermanos, pero no son los hermanos porque son los mismos. Soy yo que estoy aflojando en mi vida espiritual. Entonces todo lo que hay alrededor, ¿cómo lo empiezo a ver? Negro. Es como cuando tú estás en casa. Capaz que tienes algo y estás viendo emocionalmente ese día, aunque te llegue la cuenta de la luz, 100 y pico de euros o 200 euros, tú dices, Jehová es mi bandera, oh, 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 oh. Pero si te llega 30 euros y estás mal, tú dices, no, esto es lo último, tengo que pensar qué voy a hacer. Y ya te da gana de borrarte. Vivía una isla deshabitada. Bueno, llévate la palabra, acuérdate. Mira dónde. Pero depende cómo está nuestro ánimo, en nuestro interior. La palabra fue recibida con gozo. Había tal alegría en sus corazones que me imagino que ese día aún los enfadados estaban gozosos, porque estaban escuchando la palabra. ¿Tú te crees que ese día no habría gente que se había peleado con su esposo y su esposa en la tienda? Claro que sí, y algunos irían hasta bufados, como decimos. Pero cuando empezaron a escuchar la palabra, se les cayeron todos los esquemas. Y la palabra fue trabajando, y se han arrodillado, y se han humillado delante de Dios. Fíjese usted, de pronto nosotros tenemos que entender, mire lo que dice unos versos más adelante, lo que dice la palabra del Señor, en el verso, podríamos leer del 8 en adelante, dice, y Nehemías, vamos a decir el 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, Nehemías y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, o sea que se esforzaban en entender la palabra. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es a Jehová nuestro Dios, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Aún lloraban por el tiempo vivido antes, lloraban por los recuerdos.
Pero decía, olvidaos, ahora es otra etapa, pensad que hay otro tiempo. Y nos despide diciendo, id y comer con grosura, bebed vino dulce y enviad porciones. Y le dice, vayan a vuestra casa y regocíjense, porque tienen lo más grande que hay, que es la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? Queridos, la palabra del Señor está para ser creída. La palabra del Señor está para ser creída. A veces, humanamente, buscamos que se nos diga una palabra profética. Algunos buscan en visiones, otros buscan en sueños, pero querido, hay algo que no falla, y es la palabra escrita. No descartamos ni los sueños, ni las visiones, ni las palabras proféticas, no me malentiendan, no. Creo que es de Dios. Pero queridos, yo te puedo traer una palabra profética o quien sea, y dice la palabra que en parte conocemos, en parte profetizamos. Siempre la parte humana está implícita en esa palabra. Un tanto por ciento está implícito. Lo que el profeta piensa que recibe, lo que entiende, lo que transmite, cómo lo transmite. Pero hay una palabra que es escrita que no falla jamás. Yo puedo tener un sueño y no me voy a aferrar con desesperación, no. Voy a decir lo que es de Dios se cumplirá y lo que no, no. Porque en parte puede ser un sueño que he comido mucho, que a veces pasa, ¿sí o no? Y en parte puede ser algo que Dios me está hablando. Entonces, pero hay algo que yo tengo que buscar, qué me dice la palabra a la luz de ese sueño. De pronto, una visión. Puedo tener una visión que realmente es de Dios, pero también hay cosas que a veces pasan que creo ver algo. Entonces no estamos para correr detrás de esas cosas desesperadamente. Estamos para correr detrás de la palabra de Dios. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Milagros, maravilla, obrar de Dios, manifestaciones exteriores, mover de Dios, avivamiento, derramamiento de su espíritu, todo lo demás. Pero ¿qué me dice la palabra? Acostúmbrese todo lo que hay por delante a vivir de acuerdo a la palabra. Comentaba con los hermanos que están en una responsabilidad el día viernes. Hace como un mes y algo, unos 20 y pico de días, estaba preparando un estudio. Y el Señor me ministró muy fuerte sobre, veo que siempre hablamos sobre la carne y sobre el espíritu. Y el Señor me ministró muy fuerte a quién obedecemos, a la carne o al espíritu. Pero me ministró un poco más, ¿a quién obedecemos? ¿Al alma o al espíritu? Porque en el alma están las emociones, en el alma están las decisiones, en el alma está la voluntad, en el alma están los sentimientos. Y eso tira muchas veces en contra del espíritu. Por eso la importancia, cuando yo entendí así, mire que es algo que lo he trabajado, pero veo que hasta que no se hace luz a veces, el alma, ¿a quién servimos? ¿O a quién damos más de alimento? ¿O a quién ministramos más? ¿Al alma o por quién nos dejamos guiar más? ¿Al alma o al espíritu? ¡Wow! Cuando se impuso delante mío así, yo dije, muchas veces, la mayoría de las veces nos dejamos regir por los sentimientos. ¿Sí o no? La mayoría de las veces. Pero en realidad, ¿por qué nos tenemos que dejar regir? Por el espíritu. ¿Y el espíritu dónde está implícito? En la palabra escrita. Es el Espíritu de Dios ahí marcado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra tiene que ser para mí alimento de todos los días. No de vez en cuando, no cuando de pronto un día lluvioso que no tengo dónde ir, hoy no voy a la playa, entonces me pongo a leer la palabra. No, de todos los días. Y no es decir, ajá, gracias Señor, ya está. No, es meditar en ella. Vio que está aquello que dice, que siempre se cuenta, que dice que uno abrió la palabra y dice, Judas fue y se ahorcó. Y de pronto viene y abre la palabra y dice, no, esta palabra no es para mí, qué sé yo, y abre en otro lugar y dice, ve y haz tú lo mismo. Imagínense, ya te digo, si tienes que ir a ahorcarte por lo que te dice, pero claro, sacado del contexto. La cuestión es analizar lo que la palabra dice, leer lo que la palabra dice. Por eso es necesario no desactivar que así, sino meditar en la palabra. La palabra nos lleva a desarrollar la fe. Pasando luchas y pruebas, ¿qué nos lleva a desarrollar la fe? La palabra.
donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es el que me levanta en medio de las dificultades, hace mis pies como de sierva. El Señor marca su sentir en la palabra de Dios. Cuando de pronto entendemos que en la palabra de Dios se nos marca aún lo que es pecado, podemos entender y reflexionar que mi vida tiene que marcarse no por lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo deseo, tiene que marcarse por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto? ¿Qué es lo que dice? Y algunos vienen y dicen, sí, pastora, pero hay algunos términos que no están. Por ejemplo, ella dice, mira, la palabra masturbación no está, la palabra esto, pero no estará con los términos como lo decimos ahora. Pero si tú te pones a buscar, encuentras lo que cada una de esas palabras quiere decir. Y encuentras la explicación para cada cosa. Y cómo encarar cada situación de esas. Porque la palabra no vuelve vacía. La palabra hace aquello para lo que es enviado. Cuando de pronto nosotros encontramos que a la palabra del Señor hay que amarla, dice en Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Y no es que estuviese todo el día leyéndola, pero su mente, su corazón. Queridos, cuando tú amas algo, lo valoras. Cuando tú amas algo, ves de dedicarle tiempo, de estar. Es necesario aprender a amar la palabra. Y sabe que le invito a que apague su móvil. Y sabe que si nosotros, si trajéramos, hay un escrito, ahora me hicieron acordar, si cuidásemos nosotros de la palabra como cuidamos de los móviles, ¿qué distinto sería? ¿A que sí? A que la llevas a todos lados en los móviles. A todos, mire, es una risa, porque vas en el metro y de pronto suena, él dice, y todo con la música de Movistar, y todos sacamos, me incluyo, y abrimos el bolso a ver si es el nuestro, claro, porque vas así, en el metro, y de pronto te empieza la música de Movistar, no era. Y otro dice, sí, dígame, porque claro, todo el mundo andamos con el móvil para todas partes. Hoy estar sin el móvil es estar incomunicado. Pero si de la misma forma ocupáramos nuestra vida en la palabra del Señor o la llevásemos en nuestro corazón, de otra cosa sería. Mire, dice la palabra de Dios que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y no solo la oyen, sino que la guardan. Otra de las cosas que tenemos que hacer con la palabra del Señor es predicarla, es hablar la palabra del Señor. Porque en la palabra de Dios hay poder, en la palabra de Dios hay restauración, en la palabra de Dios hay corrección, en la palabra de Dios hay libertad. ¿Qué es lo que nos liberta la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos fortalece la palabra de Dios? Porque es Dios mismo hablando en su palabra. El hecho es que yo debo aprender lo que es la palabra de Dios para mí. Y tú y yo valoraremos aquello por la importancia que le demos. Yo no puedo decir te amo si no deseo ni verte figurita. Yo no puedo decir te amo si cuando te veo me cruzo la acera de enfrente. No. Yo no puedo decirte te amo si tú realmente y yo realmente ni nos miramos. No. Cuando yo digo te amo, Señor, a ti y amo tu palabra, amo el deleitarme en ella. Y no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de calidad. Estoy hablando de calidad. Estoy hablando de dedicarle tiempo al Señor. Yo no puedo pensar que haya creyentes que son cristianos que vengan a la iglesia y de domingo a domingo estén escuchando la palabra. De domingo a domingo estén entrando en la presencia de Dios. Y durante toda la semana, ¿qué? Me voy al trabajo. Mira, yo estoy segura que si tú te levantas 10 minutos antes, media hora antes, todo el día va a ser distinto. Porque has meditado la palabra, has pensado en el Señor, has orado en el Señor. Durante todo el día, la palabra del Señor se está volviendo algo especial. Yo le decía a una de las hermanas, mira, cuando uno está viviendo un tiempo de avivamiento en su vida, todo lo que ves se vuelve una parábola. Todo. Y asocias la palabra del Señor con la parábola que estás viendo. Y tú dirás, ¿cómo? De pronto, si vas andando, por ejemplo, el ejemplo que hoy puso la hermana, del árbol. Supongamos, usted vio que llegó y encontró esto limpito, está ahí adelante.
Vinieron hoy unos hombres, limpiaron, pusieron todo chuli. Cuando estábamos viendo eso, yo pensaba, ¿cuántas cosas hay debajo de esa hierba? Según los vecinos hay ratas, esto y aquello, según ellos. Pero cuando eso se limpia, ya las ratas, los bichos, supuestamente, tienen que salir porque ya están visibles. ¿Dónde van? Donde están escondidos. Entonces eso se vuelve una parábola. Entonces automáticamente el Espíritu Santo empieza a hablar a tu mente y te dice, así es el alma del hombre, así es tu alma, así es el alma del ser, así es lo que tú quieras. Y empieza, estoy haciendo un paralelismo, estoy haciendo un ejemplo. Y entonces así es, cuando el ser humano limpia su corazón, todas las cosas que están mal salen y te comienza, porque en tu ser estás aplicando la palabra a una realidad que es. Pero si tú no lees la palabra, ¿cuándo se va a volver una parábola? Si tú no lees la palabra, ¿cuándo vas a alimentarte? ¿Cuántos han hecho ayuno aquí por 40 días? ¿Cuántos han hecho por 30 días? ¿Cuántos han hecho por 20 días? Seguido me refiero. ¿Cuántos han hecho por 10? A veces solamente por 2 días y andamos con la tripa pegada en las costillas, ¿sí o no? Y si, como hoy hablábamos en el ICI, a veces no podemos desayunar por falta de tiempo, por lo que sea, pero como no estamos de ayuno, ese día echamos todo el día sin problema. Pero si de pronto ese día estamos de ayuno, el abstenernos de alimentos se vuelve un problema. Por donde vas, ves comida. Te acuestas a descansar un rato, ves el pollo saltando y bailando las cotas. De pronto, los pastelitos te pasan por adelante. Bueno, un montón de cosas. Porque ese día bastó que te dispusieras para que algo pase. Así. Y con la palabra lo mismo. Basta que tú te determines a leer, a meditar, a andar de acuerdo a la palabra, que los inconvenientes surgen. Pero ahí tenemos que levantarnos y batallar. Y decir, el Señor me ha llamado para que esto esté incrustado en mi vida, para que esto sea una realidad. Y no solo yo, sino transmitirla a los demás. Enseñarle a otros. Yo te pregunto solamente, ¿cuántos de los que están aquí hoy ya tendrían que estar enseñando a otras vidas y están dando vuelta todavía en sus propios problemas? Y no han enseñado a una persona como discipuladores. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque hay cosas en las que damos vuelta y la palabra no se vuelve una realidad. Podemos tener un año, 20, 50 años. ¿Cuánto hace que no discipulas a alguien y le enseñas la palabra del Señor? ¿Cuánto hace que no te dedicas a hablarle a otros bien de la palabra del Señor? Abrirle y poder enseñarle. ¿Quién lo va a hacer? ¿Las piedras? Dice que las piedras hablarían. Si nosotros callamos, vergüenza, dicen los italianos, nos tiene que dar a nosotros, si las piedras hablan. Queridos, Dios nos ha dado a nosotros un tesoro impresionante, que es la palabra del Señor. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con la palabra del Señor? ¿Hasta qué punto la estás valorando? ¿Hasta qué punto valoras la palabra del Señor? ¿Hasta qué punto la valoro yo, la palabra del Señor? ¿Hasta qué punto es una realidad la palabra de Dios en mi vida? ¿Hasta qué punto yo me deleito en la palabra del Señor? ¿Sabe que si yo me deleitara en la palabra del Señor, mi vida sería distinta? Y lo estoy diciendo a nivel general, no hablando personalmente. Lo estoy diciendo a nivel general como una reflexión esta mañana. Si nuestras vidas se dedicaran a la palabra del Señor, nuestras vidas estarían más sanas emocionalmente. Nuestros pensamientos serían distintos. Nuestras actitudes serían distintos. Ni nos podríamos permitir vivir en pecado. Porque la palabra nos advertiría en todo tiempo. Y pecaríamos, claro que sí, porque somos humanos. Pero enseguida estaríamos pidiendo al Señor perdón y no volviendo a hacerlo. Pero cuando persistimos en el pecado, estamos diciendo, y lo que voy a hacer lo hago con mucho respeto, pero con a manera de ejemplo, cuando nosotros persistimos en el pecado, cuando persistimos en nuestros propios pensamientos, cuando persistimos en nuestras propias emociones o en nuestro propio el pensar,
lo que yo quiero pensar y no lo que la palabra de Dios está diciendo, estamos haciendo esto. Tú no me importas, no te necesito. ¿Para qué? Es fuerte, pero es así. Es así. Por eso decía, lo voy a hacer con mucho respeto porque no me gusta hacerlo, pero se lo hago de manera de ejemplo, porque la palabra tiene que tener la importancia que tiene que tener en nuestras vidas. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana, en primer lugar, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla, ya no hay problema que el frente me haga. Quien venga contra mí, seguro será de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren. Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Tiene que estar de pie, mi hermano. Y en esta hora, mientras cantamos, hacemos un compromiso con el Señor. Tú no eres cualquier cosa. A ti te ha sido dado el mejor regalo de todos, que es la palabra del Señor. Que esa palabra podamos comerla, podamos tenerla como una realidad. No solo nos sirve en los momentos difíciles, nos sirve en todo momento. Aun cuando hay que volverse a Dios y pedirle perdón, aun cuando hay que hablar con un hermano y pedirle perdón, aun cuando hay que cambiar de actitudes, querido, la palabra de Dios nos sirve para todo el tiempo. Por eso en esta mañana abraza esa palabra de Dios, abrázala en tu corazón y declara: venga lo que venga, mantendré en fe peleando en contra, para que nadie me mueva de la palabra del Señor. Amén. Sí, mis hermanos. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cae conmigo, es la palabra. Sí, Señor, declara en tu corazón. Como Sí, Dios me habla. aleluya, su palabra, que es realidad. He decidido verle y ahora todo cambió. Aleluya, sí, Señor. Oh Dios, aleluya. Sí, Señor, declaramos, Señor, que tu palabra es realidad de nuestras vidas, Señor.
gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, aleluya. Y en esta mañana, Señor, te reconocemos como lo más grande, que nos ha dejado la palabra para que podamos caminar en ella. Nos ha dado la palabra para que podamos andar en ella. Señor,